Hola, muy buenas con todos. Les saluda Río Frío Pinargote José Gregorio, estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. En este video vamos a estar tratando acerca de las ramas parietales extrapélvicas de la arteria ilíaca interna y la arteria femoral. Las arterias llevan sangre oxigenada desde el corazón hacia las diferentes partes del cuerpo humano. En lo que respecta a la región abdominal, vamos a encontrar a la arteria aorta abdominal, que se va a bifurcar en dos arterias ilíacas comunes a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Estas arterias ilíacas comunes a su vez tienen una bifurcación medial y una bifurcación lateral. En la bifurcación medial vamos a encontrar a la arteria ilíaca interna, que ésta posee 12 ramas que se las pueden clasificar de acuerdo a su origen o donde terminan. Según Rubier las ha clasificado de acuerdo a donde terminan en tres grandes grupos. Las ramas viscerales terminan en los órganos contenidos de la cavidad pélvica, las ramas parietales intrapélvicas en las paredes internas de la pelvis y las ramas parietales extrapélvicas que emergen en la pelvis y contribuyen a la vascularización del miembro inferior. En lo que respecta a su bifurcación lateral, vamos a encontrar a la arteria ilíaca externa, que una vez que pasa el ligamento inguinal pasa a denominarse arteria femoral. También es importante aclarar que por estos vasos van a pasar a través del foramen ciático mayor y también del foramen ciático menor y el conducto obturado. La arteria obturatriz tiene su origen del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Se dirige anterior e inferiormente aplicada a la pared lateral de la pelvis menor hasta el conducto obturado, en donde tiene sus dos ramas terminales, una rama terminal anterior y una rama terminal posterior. Se va a encontrar en relación en la pelvis sobre la fascia del músculo obturador interno e inferior al nervio obturado y superior a la vena obturatriz, mientras que en el conducto obturado el nervio se hace lateral y la vena medial. Antes de entrar al conducto obturado va a dejar ciertas ramas colaterales. Una rama colateral hacia el músculo ilioxoas, otra hacia el músculo obturador interno, una rama vesical que termina en la cara anterosuperior de la vejiga, una rama retropúbica que se termina anastomosando con su homóloga contraria, posterior a la sínfisis púbica, y una rama anastomótica inconstante que se la conoce como corona mortis, y que es una anastomosis entre la rama obturatriz de la arteria ilíaca interna y la epigástrica inferior perteneciente a la arteria ilíaca externa. Las ramas terminales, la rama terminal anterior se dirige anterior e inferiormente, en donde se hace profunda el músculo obturador externo y sigue a lo largo del borde anterior del conducto obturado y proporciona ramas al músculo obturador externo, aductores, así como al escroto o los labios mayores, mientras que su rama terminal posterior se dirige posterior e inferiormente, cruza la cara profunda de la cintilla subpúbica y sigue a lo largo de la mitad del borde posterior del conducto obturado y proporciona en su inicio una rama intrapélvica que termina en la membrana obturatriz, una rama acetabular que se introduce en la escotadura acetabular y que sigue a lo largo del ligamento de la cabeza del fémur hasta la cabeza del fémur, proporcionándole ramificaciones. Una rama muscular destinada hacia el músculo obturador externo y aductores, y unas ramas anastomóticas que se va a terminar anastomosando con la rama terminal anterior y la otra que se hace profunda el músculo cuadrado femoral y se termina anastomosando con la arteria glútea inferior, con la arteria circunfleja femoral medial y con la primera perforante. La arteria glútea superior. La arteria glútea superior tiene su origen del tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Atraviesa el plexo sacro entre el tronco lumbosacro y el primer nervio sacro. Inmediatamente después emerge la pelvis a través del foramen ciático mayor, superiormente al músculo piriforme en compañía con los vasos. En su entrada a la región glútea, esta va a tener una rama superficial y una rama terminal profunda. La rama terminal superficial bordea de inferior a superior el borde superior de la escotadura asiática mayor y discurre entre el músculo glúteo medio y el músculo glúteo mayor, pero específicamente sus ramas van a estar destinadas hacia el músculo glúteo mayor, mientras que su rama terminal profunda discurre entre el músculo glúteo medio y el músculo glúteo menor, y que aquí en este trayecto va a tener una rama ascendente y una rama descendente, que en conjunto también van a proporcionar ramas hacia el hueso coxal y al músculo tensor de la fascia lata. Aquí podemos ver una imagen cadavérica en donde aquí podemos observar a la arteria glútea superior y aquí al músculo glúteo menor, al músculo tensor de la fascia lata y al nervio ciático mayor, que es evidentemente visible. La arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior tiene su origen del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Atraviesa el plexo sacro entre el segundo nervio sacro y el tercer nervio sacro, y que de igual manera emerge la pelvis a través del foramen ciático mayor, pero esta vez inferior al músculo piriforme.
En su entrada a la región glútea va a dejar una rama ascendente que asciende al músculo piriforme y se termina anastomosando con la arteria superficial con la rama superficial de la arteria glútea superior. Una rama satélite del nervio ciático, que podemos observarla aquí, una rama inferior y lateral, que está destinada hacia el músculo glúteo mayor, una rama inferior y medial descendente, que desciende y se termina ramificando sobre el músculo gemelo superior, el obturador interno, el gemelo inferior y el cuadrado femoral, y que finalmente se va a terminar anastomosando con la arteria circunfleja femoral medial, con la primera perforante y con la rama posterior de la arteria obturatriz. Aquí podemos visualizar una imagen cadavérica en donde observamos aquí el músculo piriforme, al nervio ciático y aquí a la arteria glútea inferior y aquí al músculo glúteo menor. La arteria pudende interna. La arteria pudende interna también tiene su origen del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Esta pasa anterior al plexo sacro y medial al nervio pudendo y lateral al cuarto nervio sacro. En su entrada a la región glútea tan solo pertenece una pequeña porción, que vendrían a ser sus ramas musculares, y que después bordea la espina ciática y se introduce en el foramen ciático menor, en donde llega a la fosa isquioanal y termina en el periné, que esta arteria también es conocida como la arteria del periné porque todas sus ramas colaterales terminan aquí. En lo que respecta a la rama muscular que termina en la región glútea, esta está destinada hacia el músculo glúteo mayor y una rama gemela hacia el músculo gemelo superior, gemelo inferior, al músculo piriforme y al músculo obturador interno. Y finalmente su rama terminal que termina en la arteria dorsal de los genitales. En el caso de los hombres, en la arteria dorsal del pene y en el caso de las mujeres, la arteria dorsal del clítoris. Aquí podemos ver una imagen cadavérica acerca de la arteria obturatriz, que anteriormente tratada, la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior y la arteria pudenda interna. Aquí un video que les voy a dejar el link en la descripción. La arteria femoral es una continuación de la arteria ilíaca externa. Se encuentra situada en la parte anteromedial del muslo y se extiende desde el ligamento inguinal hasta el hiato del músculo aductor mayor. Inferiormente al mismo pasa a denominarse arteria poplitea. Su dirección es oblicua, inferior, medial y posteriormente y se la puede trazar desde el borde medial del ligamento inguinal hasta el borde posterior del cóndilo medial del fémur. La fascia de lata alrededor de los vasos femorales forma la vaina de los vasos femorales, aunque también se la considera una prolongación de la fascia transversal y de la fascia ilíaca. Esta vaina de los vasos femorales va a acompañar tanto a la arteria como a la vena desde el ligamento inguinal hasta el hiato aductor. Esta vaina de los vasos femorales se encuentra dividida en tres porciones por medio de dos tabiques. En su porción medial vamos a encontrar a los nódulos linfáticos, en su porción intermedia a la vena femoral y en su porción lateral a la arteria femoral. En lo que respecta al nódulo linfático también se lo conoce como ganglio de Cloquet y su contenido se lo conoce como canal femoral, que se extiende desde el ligamento inguinal hasta el borde superior de la vena y del hiato safeno, mientras que el anillo femoral vendría a ser sus límites, o sea, la parte superior que limita a este canal femoral. Este canal femoral se encuentra limitado en lo que vendría a ser su parte anterosuperior por el ligamento inguinal, en su parte anteroinferior por el pubis, en su parte posterior por el ligamento lacunar y en su parte lateral por un tabique fibroso. Las hernias clurales son una protuberancia alrededor del anillo clural, que es donde más frecuente, que se conoce como hernia clural común, y esta sucede por la ausencia del ganglio de Cloquet, aunque también de acuerdo a su posición anatómica pueden tener otra nomenclatura, como por ejemplo, que si se sitúa en lo que vendría a ser el ligamento lacunar, pasa a denominarse hernia de Laugier, que si se encuentra anterior a la vaina de los vasos femorales se denomina prevascular, que si se encuentra posterior, retrovascular y laterovascular o hernia Hesselman, y que si se encuentra en relación con el ligamento iliopectíneo se denomina hernia de Cloquet. La arteria femoral se va a encontrar en relación en el triángulo femoral y en el canal aductor. En el triángulo femoral se va a encontrar lateral a la vena y medial al nervio femoral. Este triángulo femoral se encuentra limitado en su parte superior por el ligamento inguinal, en su parte lateral por el músculo sartorio, en su parte medial por el músculo aductor largo y como su base o porción posterior, en la parte posterior-superior encontramos al músculo ilioxos, en su parte posterior inferior al músculo pectíneo
y como su techo vamos a tener a la fascia de lata que lo va a estar encubriendo. En cuanto al canal aductor, también se lo conoce como canal de Hunter. Aquí hemos hecho un corte transversal para tener una perspectiva un poco más amplia. Este canal aductor se encuentra limitado medialmente por el músculo sartorio, anterolateral por el músculo vastomedial y en su parte posterior al músculo aductor y un poco más posterior por el músculo aductor mayor. La arteria femoral presenta 6 ramas colaterales: la arteria epigástrica superficial, la arteria circunfleja ilíaca superficial, las arterias pudenda, tanto externa superficial como externa profunda, la arteria femoral profunda y la arteria descendente de la rodilla. La fascia cribiforme le va a dar pase a esas colaterales superficiales. Se encuentra situada en la parte superior del triángulo femoral y como aquí se puede visualizar es una fascia perforada por estos vasos colaterales superficiales. La arteria epigástrica superficial tiene su origen muy cerca de la arteria femoral, atraviesa la fascia cribiforme y se termina ramificando en los tegumentos de la pared abdominal hasta el ombligo, en donde se anastomosa con la arteria epigástrica superior y con la arteria circunfleja ilíaca superficial. La arteria circunfleja ilíaca superficial tiene su origen de la cara lateral de la arteria femoral, atraviesa la fascia cribiforme y se dirige superior y lateralmente y se termina ramificando en los tegumentos de la pared abdominal un poco lateral a la arteria epigástrica superficial. La arteria pudenda externa superficial tiene su origen de la cara medial de la arteria femoral, atraviesa la fascia cribiforme y se ramifica en los tegumentos púbicos en el escroto en el caso de los hombres y en los labios mayores en el caso de las mujeres. La arteria pudenda externa profunda también tiene su origen de la cara medial de la arteria femoral, un poco inferior a la externa superficial y pasa inferior al hiato safeno o la vena safena mayor o vena safena magna o arco safeno. Discurre entre el músculo pectíneo, llegando al borde superior del músculo aductor largo y perfora la fascia de lata y se termina ramificando en el escroto y en los labios mayores. La arteria femoral profunda es una de las colaterales más voluminosas de la arteria femoral, que se encarga de irrigar a casi todos los músculos del muslo y tiene su origen de la cara posterior de la arteria femoral. En un inicio se encuentra anterior al músculo pectíneo y que después se hace profunda al intersticio que separa el músculo pectíneo del músculo aductor largo, en donde se sitúa posterior al músculo aductor largo y anterior al músculo aductor corto y al músculo aductor mayor, y termina perforando el músculo aductor mayor constituyendo la tercera perforante. Esta a su vez va a dar origen a otras ramificaciones. Vamos a encontrar a la arteria del músculo cuádriceps femoral. Muchas veces se origina directamente o por un medio de un tronco común con la arteria circunfleja femoral lateral y que se va a terminar dividiendo en las 4 cabezas del músculo cuádriceps femoral. Aquí podemos ver al vasto medial, al vasto intermedio, al vasto lateral y al recto femoral, aunque también proporciona ramas al músculo sartorio. La arteria circunfleja femoral lateral nace a la altura de la arteria del músculo cuádriceps femoral. Como ya les había mencionado, muchas veces nace de un mismo tronco común con la misma. Aquí podemos observar. Se dirige lateralmente y pasa profunda al músculo recto femoral y se ramifica en la cápsula articular de la cadera, contribuyendo a la articulación coxofemoral. También se ramifica en el ligamento iliofemoral, al músculo tensor de la fascia de lata y rodea el espesor del músculo vastolateral en el extremo superior del fémur, en donde se termina anastomosando con la arteria circunfleja femoral medial, como aquí se puede ver, que se termina anastomosando en el extremo superior del fémur. La arteria circunfleja femoral medial nace cerca del origen de la arteria femoral profunda. Se dirige posterior y medialmente y pasa entre el cuello del fémur y el borde superior del músculo pectíneo, a lo largo del músculo obturador externo, llegando hasta el músculo cuadrado femoral, en donde en este trayecto esta va a tener una rama ascendente que se va a estar destinada hacia la cápsula articular y una rama descendente que pasa en los músculos posteriores del muslo y finalmente se termina anastomosando con la arteria obturatriz, con la arteria circunfleja femoral medial, como aquí podemos observar,
con la arteria glútea inferior y con la primera perforante. Y por último vamos a tener a las arterias perforantes, que estas normalmente son tres, aquí las podemos observar, reciben su nombre porque perforan al músculo aductor mayor. Estas desempeñan un papel fundamental en estas anastomosis del miembro inferior, porque supongamos que la arteria femoral profunda, pese a ser una de las que se encarga de irrigar a todos los músculos del muslo, estas pequeñas anastomosis contribuyen a, interconectarse entre sí y a su vez en lo que respecta a la primera perforante se termina anastomosando con la articulación coxofemoral y que hacen un circuito vascular que hacen que, por ejemplo, que si hay una ligadura de la arteria femoral profunda, o sea, estas arterias perforantes y todas estas anastomosis hacen que el miembro inferior no se necrose, es decir, que tenga una vascularización normal. Aquí podemos ver una red periarticular de la cadera, cómo las arterias glútea superior se terminan anastomosando con la arteria circunfleja femoral medial, cómo la arteria glútea superior de la rama superficial se termina anastomosando con la rama ascendente de la arteria glútea inferior, y aquí la arteria glútea inferior con su rama descendente lateral, que llega a la cápsula articular y que contribuyen a la red periarticular o también conocida como red coxofemoral. Aquí podemos ver cómo también en lo que vendría a ser en la primera perforante, como en la primera perforante la arteria circunfleja femoral medial, la arteria glútea inferior y también la arteria circunfleja femoral medial, y aquí como alrededor de la cabeza del fémur y en esa articulación coxofemoral forman esa red periarticular. Y acá tenemos una vista anterior, aquí de igual manera las arterias glúteas superiores, la arteria circunfleja femoral lateral, la arteria circunfleja femoral medial, y eso. La arteria ascendente de la rodilla. Esta tiene su origen en lo que ya respecta casi que llegando al hiato del músculo aductor mayor. Esta muchas veces nace un poco superior al mismo u otras veces un poco más inferior. Tiene tres ramas, una rama safena que acompaña al nervio safeno hasta el pie, una rama profunda y articular que se hace profunda el músculo vasto medial y lo acompaña hasta la articulación de la rodilla, aquí, como se puede observar. Una rama profunda y muscular que acompaña al músculo vasto medial y se pierde en las cuatro cabezas del músculo cuádriceps femoral. Aquí a continuación otro video que les voy a dejar en la descripción del video. Aquí un caso clínico, paciente masculino de 18 años acude al servicio de urgencias por una fractura alrededor de la cabeza del fémur, misma que ha desembocado en una necrosis aséptica. ¿Qué arteria se ha visto afectada? Ahí les dejo para que me dejen en el comentario cuál es su opinión, cuál arteria piensan que se ha visto afectada. Aquí las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.